Buenos días mis chicos, el día de hoy hablaremos sobre fundamentos principales de la física. Bien, como primer fundamento, esto es muy indispensable saber que la palabra electricidad proviene del vocablo griego electrón, ¿sí? Que esto significaba ámbar. Recordemos que el ámbar es primero que nada la fuente principal que convertía aquella energía anteriormente, ¿sí? Proveniente del carbón fósil, ¿sí? O mayormente visto simplemente de seres ya inertes, ¿no? Seres que ya no tienen vida. De ahí viene el ámbar, chicos. De aquí proviene lo que son los fundamentos básicos de la electricidad, ¿sí? Tales de Mileto, un científico y filósofo griego, propuso que el ámbar, al frotarlo con una piel de gato, ¿sí? Podía atraer cuerpos ligeros como polvo, cabello o paja, cuerpos por así decirlo con pequeña densidad y que a su vez también con una fuerza mucho menor, ¿no? a la sobrecarga, ¿no? Esto también lo vemos, chicos, en un ejemplo mucho más sencillo. Cuando nosotros nos frotamos un globo, ¿sí? Podemos atraer más cabello, podemos atraer, ¿sí? Ciertas cantidades, ¿sí? Un ejemplo bastante sencillo. Ahora, chicos, por otro lado, los pioneros de la electricidad, primero que nada, fueron Otto Bohm, ¿sí? Otto Bohm en 1602, de 1602 a 1686 que él vivió, sí construyó lo que es la primera máquina eléctrica, ¿sí? Basada netamente en el frotamiento de una bola de azufre que al girar producía chispas eléctricas, ¿sí? Esto también lo vemos hoy en día presente en los pedernales, ¿sí? Que nosotros giramos nuestro pedernal o lo colocamos contra otro cuerpo inerte y ocurre una chispa. Esto sucedía así, de la misma manera. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde Otto Bohm tiene su esfera, en este caso de azufre, bien, y al girarla ocurrían unas pequeñas chispas, ¿no? Hasta ese momento conocida simplemente como electricidad de tipo estática. Bien, por otro lado, Pieter Van, ¿sí? Inventó la botella de Leyden, ¿sí? Una botella que ya vamos a ver en muchos ejemplos, en muchos posteriores ejemplos, ¿sí? Esto nos disponía para almacenar cargas eléctricas, ¿no? Almacenar todo este producto. Bien, estas cargas, chicos, para ese tiempo no nos servía tal vez como para prender nuestra televisión, ¿no? Como lo vemos hoy en día, sino para generar en este caso luz, para generar en este caso una pequeña chispa y poder calentar nuestros hogares. Recordemos que eran tiempos muy prehistóricos, ¿no? Benjamin Franklin, uno de los estadounidenses mayormente conocidos por el chiste de que él estaba fuera y junto con una cometa le cayó un rayo, ¿sí? Descubrió que el poder de las puntas o la acumulación de electrones de conductores terminan en puntas e inventó el pararrayos. El ejemplo mayormente conocido de Benjamin Franklin sobre que a él le cayó un rayo es completamente mentira, ¿no? Él en verdad lo que hizo fue colocó arriba de su casa y arriba de una iglesia una esfera, ¿sí? Una esfera metálica esperando a que le caiga un rayo, ¿no? Pero a lo largo del tiempo siempre se cuenta que a Benjamin Franklin le cayó un rayo. Bien, chicos, la era de los grandes, ¿sí? Primero que nada, Alexandre Volta. Volta también lo conocemos por la medida volt, ¿sí? Los electrófonos, ¿sí? Dispositivos capaces de generar y almacenar energía estática, como lo veíamos ya en ejemplos anteriores, eran simplemente como unos mini teléfonos. Bien, la primera pila eléctrica la creó Volt, ¿sí? Combinando metales diferentes con líquidos conductores, ¿sí? Para este tiempo una batería eléctrica era algo rudimentario, ¿sí? George Ohms, ¿sí? La ley de Ohms, que ya lo vamos a ver también en nuestro curso. Hablamos sobre sobre que él estableció la relación fundamental entre la resistencia, la diferencia del potencial y la intensidad de corriente, ¿no? La ley de Ohms. Él también propuso lo que es las resistencias eléctricas, descubrió que el desplazamiento y el comportamiento de las resistencias puede beneficiar de cierta manera la conducción de energía. Bien, Michael Faraday. Michael Faraday fue uno de los científicos y el mayor precursor, ¿sí? en generar corrientes eléctricas al mover un imán dentro de una espiral de hierro, ¿sí? ¿Qué significa esto? Él
al girar un imán, ¿sí? En una espiral o en una vara de hierro, veía que esta mismo se atraía, ¿no? O en muchos casos se repelía en base al principio fundamental de los imanes, ¿sí? Que tienen en este caso tipo de cargas, ¿no? Eh, También inventó lo que es los generadores eléctricos, lo que hoy en día nosotros utilizábamos para los tiempos cuando se iba la electricidad, ¿no? Pero de él era de una manera mucho más rudimentaria en comparación como lo tenemos hoy en día. Pero él fue su precursor e inventor de los mismos, ¿sí? La jaula de Faraday es el ejemplo más claro sobre un generador eléctrico, ¿sí? Demostró que un conductor hueco actúa como una pantalla frente a acciones eléctricas. ¿Qué significa esto? La conservación de energía dentro de la jaula de Faraday provocaba que para eventos posteriores conservar esta misma energía y utilizarla, ¿no? George, bueno, ya hemos hablado sobre George Jones. Y para finalizar, chicos, James Joule. Joule, por otro lado, él propuso, y lo que hoy en día conocemos y vemos en muchos de nuestros ejemplos, en la medida Joule, ¿sí? Que también la vemos en el trabajo, ¿sí? El calor producido de un conductor es proporcional a la resistencia y al cuadrado de la intensidad de corriente. ¿Qué significa esto? Visto desde un punto mucho más sencillo, Joule propuso lo que es la relación entre la electricidad y el calor. Recordemos que nosotros mismos somos seres que producimos calor y tenemos una energía, ¿no? Nosotros mismos somos esta misma relación, ¿no? Bien, chicos, estos son científicos y la era del descubrimiento, ¿no? Para finalizar, como siguiente punto, sí, encontramos lo que son los principales científicos del siglo XIX y el siglo XX. Sí, como lo fue Joseph Henry, fue el constructor y el primer y construyó lo que es el primer electroimán, sentando las bases para el desarrollo de motores eléctricos y la telecomunicación, como la conocemos hoy en día. Los motores mismo eléctricos tienen estos principios, ¿no? Los principios de Henry, donde adentro de ellos existe la interacción entre energías. Bien, por otro lado, y sin dejar de lado, Joseph Tesla fue el inventor del motor asincrónico, ¿sí? O el precursor de los motores eléctricos. Estudió las corrientes polifásicas, ¿no? Como les comento, ¿no? Los motores o las corrientes que ya no solo producen una sola fuente de energía, sino varias a la vez, relacionando la distribución de energía eléctrica, ¿sí? Principales científicos. Y para finalizar, chicos, Joseph Thomson investigó la estructura de la materia y los electrones, descubrió el electrón y revolucionó la física atómica. Él también nos dejó una gran enseñanza hasta el día de hoy vista, en la cual nosotros, gracias a él, tenemos lo que son los principios de la electricidad, lo que hoy en día nosotros tenemos en los postes de luz. Para los tiempos donde él todavía vivía, la electricidad no era tan viable y se perdía mucha de ella en su camino, lo que hoy en día ya no sucede, chicos. Bien, esto es todo por la clase del día de hoy. Como principales antecedentes me gustaría también comentarles, ¿no? Eh, Joseph Thomson también fue uno de nuestros mayores científicos, ¿sí? Estos científicos transformaron la electricidad en fenómenos curiosos y ciencias exactas. Bien, en los últimos 70 años el estudio de la electricidad ha avanzado intensamente gracias a estos precursores, ¿no? Desde el principal como era Tales de Mileto, ¿sí? Esto sería todo por la clase del día de hoy, chicos. Adiós.